Ok, antes de comenzar quisiera confirmar que la interpretación está funcionando para todos y todas. Si nos pueden comunicar por chat o con alguna señal como un dedo arriba sería muy bueno también. Merci Bayard, enchanté de voir. Thanks, Dr. Francis, for that confirmation. Okay, we will start in a minute. Vamos a comenzar en un minuto, okay? Perfecto. Buenos días a todos, a todas. En honor al tiempo, como les decía, comenzaremos la sesión. Dado que esta será grabada, la podremos compartir con posterioridad con los representantes que no han podido sumarse, no han podido participar hoy o que participarán, se irán sumando en el tiempo. En primer lugar, quería darle las gracias, por supuesto, al IDRC, el Centro de Investigación para el Desarrollo de Canadá y a la Alianza Mundial para la Educación, o GPE, que hacen posible que KICS, la iniciativa KICS exista en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, por cierto, a cada una de las representantes de los países. Ustedes saben que este espacio de webinar es un espacio pensado específicamente para los representantes de los países y estamos muy contentos de contar con su participación. Eh, por supuesto, muchas gracias también a nuestros invitados, Dr. Francis de IEF, Dr. Carrasco, Rafael Carrasco de SUMA y al Dr. Roosevelt de Honduras, también representante de su país. Los presentaremos con detalle a continuación. Cada uno tendrá 15 minutos para su presentación y luego generaremos espacios de conversación y preguntas. ¿Qué nos convoca hoy? Este webinar de hoy nos invita a discutir, a conocer experiencias globales, regionales y nacionales respecto al uso de evidencia en estos tiempos desafiantes de pandemia. Cada vez más estamos poniendo foco en la discusión respecto a cómo implementar programas o prácticas que han mostrado impactos positivos. No es solo el qué funciona, sino cómo hacemos que aquello funcione. Los dejo ahora a continuación con las palabras de bienvenida de Javier González, director de SUMA, y luego de Florencio Ceballos, oficial de programa del IDRC. Javier, por favor. Muchas gracias, Raúl. Hello to everyone, especially to all the fellow friends from our KICS countries, and also to our friends from IDRC, Florencio, and to our friends and colleagues from EF, the Education Endowment Foundation, especially Becky Francis and Amy Fox. Happy to see you're here with us, you're sharing this very important moment in which we're starting to work with the Caribbean countries and countries from Central America. Now I'm gonna change to Spanish, so that most of the present can also understand. I understand that there's translation for all of us. Quisiera entonces partir entonces agradeciendo, como decía, a la IDRC, a los países especialmente del KICS y en particular a Guatemala y El Salvador, pero también a los países del Caribe, y muy especialmente a nuestros
colegas del Education Endowment Foundation, en especial a la directora Becky Francis y también a la directora de Asuntos Internacionales Amy Fox, con quienes hemos venido trabajando muy fuerte, justamente en la temática clave de esta conferencia. Creo que todos, bueno, en nuestros países hemos experimentado los estragos, el daño que ha generado la pandemia, pero creo que es importante ya ir sacando lecciones, ¿no es cierto?, de este proceso, y probablemente la principal lección tiene que ver con que en este océano, en esta tormenta, estamos en el mismo barco, pero dentro del barco estamos en distintas cabinas. Algunas cabinas han sido más golpeadas que otras, algunas se están hundiendo efectivamente, y por lo tanto la solidaridad y especialmente la colaboración es clave, así como es clave para los temas climáticos, para lo que tiene que ver con los cambios climáticos, que son desafíos globales. El tema de la educación, por supuesto, también es un desafío global. Y para generar esta colaboración no basta la voluntad, por supuesto, muy importante, pero no basta solamente la voluntad, necesitamos evidencia, información, y eso es lo que hemos venido trabajando con el IEF de hace ya varios años, desde el 2016, que nos hemos establecido como partners, también como un Global Coalition for Evidence, con otras instituciones, que lo que busca es, de alguna manera, sistematizar, sintetizar aquello que sabemos. La pregunta que hay detrás, de alguna manera, es ¿por qué han mejorado los que han mejorado? ¿Cómo lograron esos cambios? ¿Qué prácticas pedagógicas son aquellas que realmente logran un cambio efectivo? Y creemos que entonces esa es la primera condición de esta necesidad de colaboración, información y conocimiento. Por eso que también desde Suma no solamente traducimos al español y al portugués la investigación que hace el IEF, sino que también incluimos una capa muy importante que tiene que ver con la contextualización de la evidencia que recoge el IEF, con la evidencia latinoamericana en español y en portugués, que no son recogidas inicialmente, por lo tanto robustece esa plataforma inicial para que pueda ser utilizada en contextos del sur global. Ahora no basta solamente, por supuesto, la evidencia, sino que también necesitamos instancias de encuentro y mecanismos de colaboración. Y eso es lo que hace Kick-SLAC, ¿no es cierto?, gracias al apoyo de la IDRC y el apoyo del GPE. Es entregar esta posibilidad de encontrarnos, desarrollar diagnósticos en conjunto, pero más importante aún, desarrollar rutas y estrategias de mejora. Tal como dijo el director del centro Kick-SLAC, Raúl Chacón, lo que queremos es poder pasar del what works, que funciona, al how, where, with whom it works. ¿Con quién funciona esto? ¿Dónde y cómo? Cuando nosotros hacemos muchos focus group con profesores, ellos nos dicen, sí, entendemos que la retroalimentación formativa es importante, o que la metacognición es importante, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? No basta que la plataforma diga que sea importante, la pregunta es el cómo. Y en nuestros países, la formación inicial, la formación en servicio, siguen siendo tremendamente débiles. El 20% de los profesores en América Latina no tienen formación inicial en educación. El 30% la ha adquirido online, con programas de muchas veces dudosa calidad. Por lo tanto, es en realidad imperativo ético el avanzar hacia sistemas que permitan mejorar la formación docente, intensificar el uso de esta evidencia. ¿Y cómo hace esto Suma en la región? Bueno, en la región lo hacemos de distintas formas. Partimos trabajando con la Caixa y otros socios en desarrollar manuales o orientaciones que respecto a alguna de las prácticas que aparecen en el IEF, por ejemplo, retroalimentación, por ejemplo, aprendizaje colaborativo. Y generamos unas guías de implementación de
de esas prácticas. Pero claramente al poco tiempo nos dimos cuenta que era insuficiente. Y entonces hemos empezado a hacer innovaciones en el terreno a través de, por ejemplo, un programa que se llama Chaca, que es justamente dirigido, entre otros, por Rafael Carrasco, quien va a hablar posteriormente, subdirector de Suma y director de la Agencia de Calidad de Chile, y en la cual en un territorio entero hemos aplicado en una serie de liceos 3 prácticas efectivas en la práctica concreta: metacognición, aprendizaje colaborativo y retroalimentación formativa. Y a través de eso, tal como probablemente Rafael se va digamos, a referir, hemos logrado entender cómo funciona eso en la práctica, cuáles son las dificultades, las barreras, en fin. Ahora, el objetivo final de Suma, y con esto ya voy terminando, es poder escalar estas soluciones. Y es por eso que nosotros hoy día estamos embarcados en una serie de programas que buscan escalar el qué funciona, el cómo, bueno, y cómo entregarlo eso a gran escala. Y es por eso que hoy día trabajamos con el gobierno de Honduras, por ejemplo, en un gran programa de formación docente en servicio, donde estamos rediseñando ese sistema para poder hacerlo más efectivo. O en Ecuador, donde iniciaríamos ahora, ya hemos firmado el acuerdo con el gobierno de Ecuador para testear distintos sistemas, ¿no es cierto?, de acompañamiento docente con un foco más disciplinario o transversal, que es dirigido por el director del área de innovación, Dante Castillo. Estas son distintas iniciativas ya en curso, pero incluso queremos ir más allá, y hoy día lo que queremos es ver cómo podemos introducir esta evidencia en reformas curriculares, derechamente, en reformas curriculares de facultades de educación de formación inicial en el Caribe y en el resto de América Latina. Creemos que si somos exitosos en traducir esta evidencia robusta, ¿no es cierto?, en un currículum de formación inicial, estaremos cambiando efectivamente las próximas generaciones de una manera mucho más efectiva y sostenible en el tiempo. Así que, sin más, doy muchas gracias como digo, a todos quienes nos acompañan, a todos nuestros socios estratégicos, y creemos que tenemos grandes desafíos por delante, por supuesto, pero trabajando juntos estoy seguro que vamos a llegar un poco más lejos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Florencio. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas y a todos. Bonjour à tous et à toutes. Morning to everyone. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve. Evidencia científica. Eso es por lo que trabajamos y por lo que vivimos en KICS. Y en términos más generales, en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Nuestro mandato es contribuir al desarrollo de evidencia científica que informe políticas públicas y cambios de prácticas en los países del sur. Y por lo mismo sabemos lo difícil que es, porque acá no basta con decir hay evidencia disponible, ahí está el paper, léanlo, úsenlo. Sino que es necesario un trabajo de relojería para encontrarla, para traducir esa evidencia, no solamente en términos lingüísticos, sino que traducirla en términos que sean útiles para los tomadores de decisiones, y apoyar formas de incorporarla en los procesos políticos que sean adaptadas a la realidad. Nosotros entendemos que la evidencia y el uso de la evidencia también depende de su legitimidad, y más aún en tiempos en que en general la evidencia científica se ve cuestionada como parte de agendas políticas, y estoy pensando desde los movimientos antivacunas hasta los movimientos de negación del cambio climático, hasta los que cuestionan la curvatura de la Tierra. Estamos en un momento político en que la evidencia científica se ve cuestionada, y muchas veces se ve cuestionada desde los altos puestos de la administración pública. También creemos que para hacer
útil, para ser efectiva, la evidencia política necesita adaptarse a las realidades locales. Y eso solamente es posible, a menudo es posible únicamente con el involucramiento de investigadores locales que comprendan las especificidades del medio y de la región, y que además asegure la persistencia en el tiempo. Entendemos que usar evidencia en procesos de política pública no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es muchas veces un trabajo persistente durante años. Y los que están en mejor condiciones de hacer eso son los investigadores locales, las universidades locales, aquellos que están permanentemente en ese medio. Y se necesita defensores de la evidencia, gente que pueda sintetizarla, que pueda movilizarla, adaptarla, defenderla, y entendemos que el Centro Regional KICS-LAC, con sus socios como ICS, como Suma y los partners locales, están ahí en parte para satisfacer esa necesidad. Y también creo que es importante señalar que en momentos de crisis, todo esto que yo describo y que ya es difícil, representa dificultades aún mayores. Y no solamente en este caso por los estragos que está causando la pandemia y que va a seguir causando, y va a seguir causando específicamente en aquellos países con bajas tasas de circulación, o más, digamos, en aquellos países con bajas tasas de circulación, con incapacidad para identificar, rastrear y aislar, etc. Estamos viendo una pandemia básicamente un poco a dos velocidades, y los países, muchos de los países en vías de desarrollo están en un proceso aún más difícil, por lo cual a veces hay que ser cuidadoso de cómo se dan, entre comillas, lecciones desde aquellos países que, bueno, tienen 80% de gente con vacuna. Pero las dificultades son también porque el panorama ha cambiado. Ha cambiado el panorama educativo, ha habido pérdidas de aprendizajes, ha habido disminuciones de matrícula y de retención, que no es claro que se vayan a poder recuperar con tanta velocidad. Han disminuido las condiciones para ejercer la violencia, la docencia, ha disminuido la calidad o la disponibilidad actualizada de indicadores de monitoreo y evaluación, están descontinuados. En general estamos, por ponerlo en cierta manera, en un escenario en que la próxima vez que nos toque ir a mirar los SDG, los Sustainable Development Goals, el número 4, vamos a estar en una peor condición de lo que estábamos hace 2 años atrás, y eso es un drama. Pero además ha cambiado el escenario político. Los ministerios, los funcionarios tienen más peticiones, más inmediatas, más urgentes que atender, combinadas en muchos casos a crisis de gobernabilidad en esos países, por lo cual tampoco es tan fácil competir por su atención. Hay restricciones financieras, se vienen en muchos países ciclos recesivos que hacen también más difícil el poder empujar innovaciones. Entonces, creo que es un momento importante para discutir qué se usa, cómo se usa, cuándo se usa, quién lo usa, etc. Bueno, y finalmente un elemento más que hace todo esto más difícil claramente es la fatiga digital, la cantidad de horas que nos pasamos frente al computador, así que para no profundizar la fatiga digital voy a dejar mi intervención acá. Muchas gracias a todos y mucho éxito con la reunión. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Florencio. Recordar simplemente que este es un espacio íntimo para los países del KICS-LAC. Agradecemos la participación de los representantes de los países el día de hoy. Los voy a mencionar: Dominica, Grenada, Guyana, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Haití, y se incorpora hoy, el día de hoy, El Salvador y Guatemala. Estamos muy contentos de contar con ustedes. No sé si, creo que no mencioné Honduras y Nicaragua, así que tengo ahí El Salvador y Guatemala me generó un cambio en el orden alfabético, entonces tengo que reaprenderme ese orden alfabético. Bueno, les damos la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y les presento a Sonia Rees, quien va a moderar el panel. Sonia Rees es parte del equipo ejecutivo del KICS-LAC. Ella es oficial de la Organización de Estados del Caribe Oriental, de OECS, donde trabaja como oficial de gestión de información. Ella es originalmente de Trinidad y Tobago,
de la ciudad de San Fernando. Está casada, tiene 2 hijas y ha trabajado en el campo de la bibliotecología y las ciencias de la información. Sonia, por favor, the floor is yours. Thank you, Raul. Thank you very much, and good morning to everyone, and welcome to all. And without further ado, allow me to introduce our first speaker, Dr. Becky Francis. Professor Becky Francis is the CEO of the Education Endowment Foundation. She was previously director of the UCL Institute of Education, which is ranked #1 in the world for education in the International QS World Ranking of Universities. Her prior role includes Professor of Education and Social Justice at King's College, London, Director of Education at the RSA, and Standing Advisor to the Parliamentary Education Select Committee. Becky's academic expertise extends to a publication center on interesting topics such as social identities and inequalities in educational contexts. She is better known for her body of research on social identities and educational attainment, including gender, race, and social class. As Dr. Francis is our first speaker, we will be taking questions from her immediately after her presentation, as she has another engagement. So please get your burning questions ready for her, and please post them in the chat or kindly raise your hand and you'll be called upon. And for our remaining 2 speakers, we will have the Q&A jointly after their presentations have been done. So allow me now to introduce Dr. Becky Francis. Dr. Francis, the floor is yours. Thanks so much for that warm welcome, Sonia. And I'll just try to share my screen if I can. Hopefully that's come up okay. Can somebody give me a thumbs up? Yes, that's lovely. Thank you so much. It's a real delight to be here and to be able to talk to you, and particularly to be shared hosted with Summa, who are of course our valued partners, and a very productive partnership. I'm going to briefly introduce some of the EEF's work and again some of our shared work and how we're working with partners across the globe, particularly in relation to the issues that Florenzio's already mentioned around the pandemic. So we are an organisation very much focused on the evidence gap. I'm so sorry, this is, that's it, great. And we are an independent grant-making charity focused on trying to narrow the existing gap for attainment according to socioeconomic background. And you can see in the infographic on the left-hand side of your screen, the situation in the UK, where young children start education age 5, already with a gap in their progress of over 4 months compared to their more affluent counterparts. And then the infographic shows how that gap actually widens as those students move through the education system, resulting in a situation where at the end of their mandated schooling, age 16, there's a gap of around 20 months of progress between children from socially disadvantaged backgrounds and their more affluent peers. So the EEF is working to support teachers and school leaders to make use of evidence to inform their practice and their decision making in order to address this issue. And in terms of how we work, the EEF believes that in order to address that attainment gap, we must first close the evidence gap.
And our approach has 3 elements that are summarized with the triangle in the center of your screen. We focus on synthesis, generation, and mobilization. So we want to start from what we know, learn more, and then crucially support schools to use that evidence in practice. And we provide free, independent, and evidence-based resources designed to help improve teaching and boost learning. And the bubbles on either side of your screen show the number of teachers and students involved in our studies and the influence that we're having in the UK context. But to deliver that mission, we also work with a wide range of partners across our 3 core areas of activity. So first of all, in relation to synthesis, we work closely with Durham University to produce our teaching and learning toolkit, and with other expert organisations, including international organisations, around research synthesis, as you can see. And in terms of generation, we're working with universities and other research partners to undertake programmes and evaluations of our work. And then in terms of mobilisation, we work with our research school network and other national, local and international stakeholders to embed the use of evidence in teaching practice. In relation to synthesis, the Teaching and Learning Toolkit is the starting point for the EEF's grant making and for our efforts to support evidence-informed decision-making in schools. The toolkit was based on the idea that information about what's been tried before makes it easier for practitioners to make difficult decisions. And it takes over 3,000 of the best quality studies from the UK and overseas and groups them into 35 categories based on ways that schools can spend their resources. I'll say more about that in a minute, but just thinking about generation as well first. As well as showing what we do know, the Teaching and Learning Toolkit helps us to spot gaps. And as you know, there are many gaps in the evidence at present. And that's why the EEF is committed and spends most of its resources on generating new evidence to learn more. I've got an example of one of our sort of promising projects here in affordable tuition. We focus on identifying high potential programs with the potential to deliver positive impact. We then seek to identify approaches that can be scaled up cost effectively if shown to work. And to date, through our randomized controlled trials, we've commissioned actually, I think, more than 15% of known trials in education around the world, including more than 100 RCTs to date. Thinking about putting this evidence into practice, so following that synthesis and that generation, the 3rd core area of EEF activity aims to support schools and policymakers to put that evidence into practice. And in addressing that aim, the EEF has produced 16 guidance reports across a whole range of subjects and school phases, everything from early maths to teacher feedback and so on. And the reports draw on systematic reviews of the evidence and make clear, practical, evidence-based recommendations to help teachers translate that evidence into practice. And I think when we think about, the relevance here, Florencio has already mentioned, the importance of context, and that's absolutely right. But we do think that the issues that we are trying to address are also internationally relevant. Culture, language, and contexts are, of course, different and distinctive, but acquiring knowledge is universal. And this nice chart from PISA shows some of the issues and parallels here.
the graph shows that while overall performances differ by country, we have a collective challenge to address that poverty-related attainment gap. You can see that actually the trends are rather similar, although interestingly, there are also distinctions, with some countries seeming to do better than others in relation to the OECD's index of economic, social and cultural status, which is what ESCS at the bottom stands for. So in relation to our approach to the global network, the EEF is really committed to this global collaboration. And thanks to the generous support of the BHP Billiton Foundation, the EEF has established 5 international partnerships in countries across the globe that are keen to further integrate evidence into their education systems. So through that work, we aim to support the emergence of a real network of organisations across the globe with the collective capacity to increase the volume, quality and use of research evidence, which will lead to better decisions in schools and better learning outcomes, of course, for our students. And I think that's exactly the sort of work that your event today is intending to develop and model. So more and better evidence of high potential approaches and programs will feed directly into the global evidence synthesis on which our teaching and learning toolkit is based. And that will, of course, enable us to fill gaps more quickly in the evidence base for the benefit of all teachers and students across the globe. Now, as has already been mentioned, the tragedy of the COVID-19 pandemic has also revealed an underlying need for urgent collaboration and research co-constructed across the globe. And we've worked with our partners to address those common global education challenges impacting children and young people's outcomes. You can see our key partners on the right hand of the screen, and we're really grateful and excited to be working with all of them. In relation to the toolkit and contextualization and translation, the underlying evidence for the toolkit is global, and as such, it's relevant to teachers and policymakers in a really wide range of countries. Our partners, though, are contextualizing the toolkit for their contexts using local evidence so that that content is relevant and engaging to local stakeholders. And I think the Sumer translation and use here is a great exemplar. It's been contextualized for audiences in countries spanning 4 continents. And research is currently underway to explore the transferability of the toolkit to low and middle income countries with the inclusion of additional studies produced in those settings. To date, it's been translated into a whole raft of different languages, and we're looking forward to more. And in relation to that global practice and collaboration, the disruption of the COVID-19 pandemic for education across the globe has led to, I think, unprecedented collaboration between partners to address these key challenges and opportunities. Examples include the challenge to the movement to blended and remote learning, and challenges with student access to online delivery. There's issues about teacher CPD, continuing professional development, a renewed focus on parents and parental involvement when children are working remotely, understanding the scale of learning loss, and of course being able to identify which practices will be most productive in supporting recovery. And our project partners have really rallied to produce evidence that responds rapidly to common needs across education systems. In terms of supporting that, our own rapid evidence assessments summarise the best available existing research evidence.
So, for example, 4 out of 5 of the EEF's partners have translated elements of the EEF's COVID support resources. The report we've done on remote learning has been shared across our partner network, replicated by the Australian Evidence for Learning Centre, as well as being contextualised by Queen Rania Foundation for use in Jordan, and so on. So there are some wonderful examples there of great partnership and sharing work, as these translated resources also illustrate. In relation to our own work, identifying strategies to address the impact of the pandemic on student outcomes has, of course, been a priority. We all know high quality teaching is key here, but alongside this, evidence-based programs and interventions can help mitigate the impact of the pandemic on socially disadvantaged pupils. So for the past 18 months, the EEF has also played a key role in shaping the debate around COVID-19 education recovery, and our evidence has been utilised to inform approaches adopted by the British government. 2 examples here are the National Tutoring Programme and the Nuffield Early Language Intervention. These approaches have been trialled by the EEF and scaled up then nationally to schools in England as part of the government's education recovery package. If we refer to Suma's toolkit, the evidence shows us that when it comes to peer tutoring, most of the studies in Latin America and the Caribbean show the positive benefits on teaching and learning progress, and also on students' performance. So I think, again, this is another example of an internationally productive approach. And on the 12th of January, the EEF hosted an international event to share insights from England's National Tutoring Programme to find out about similar ideas from the Netherlands and from the United States. I think it's really important that we continue to draw lessons from global efforts as these recovery programs are rolled out, of course. A nice example I'll briefly mention is from the Netherlands. They're using their reforms, again, as you can see, using a model and a translated element of our toolkit to roll out the money from their 8.5 billion euro recovery programme, allowing schools to be autonomous and in the ways that they spend that money, but being asked to use evidence to inform the way that they use those resources. And we're very proud that our toolkit is supporting that work in the Netherlands. So thinking again about that impact of school closures from the pandemic, the growing research base in England is showing a consistent pattern. Pupils have made less academic progress compared with previous year groups, and we're seeing that in both the key subject areas of maths and English, with other evidence also coming through. And there's a large attainment gap for social disadvantage, which seems to have grown significantly due to the pandemic. We're funding new research on the impact of school closures in England on attainment and on socio-emotional development and well-being. And as well as examining the impact of the school closures, 2 of those studies will explore which support strategies have been associated with best learning progress and recovery. And I think it's exactly those kind of approaches that we can share, hearing messages from the rest of the world, but also sharing experiences about productive approaches in the context of the pandemic. So just to sum up, high quality teaching underpinned by evidence is the most powerful tool we have. And over the next academic year, we must ensure that teachers have the right support.
We need to draw on the evidence to identify those approaches likely to have an impact on the students that have missed out most on learning, particularly those from socially disadvantaged backgrounds. We've seen an increasing interest from countries in using the evidence to support their education recovery initiatives. So there's a real opportunity here to use evidence to drive policy making and as a basis for teaching practice. But of course, there's no quick fix for the negative effects of school closures, and the education sector will need to work on a sustained response to the pandemic, which includes building an evidence base of what works when it comes to education recovery and learning from the global effort. Every country in the world is facing similar challenges here, and learning from global efforts is critical if we're to address these two gaps that I've mentioned around attainment and around evidence, and to ensure that the lives of children won't be blighted in the long term. So in this time of crisis, there's a real opportunity to make changes to the education system for the long term, challenging inequalities that of course existed before the pandemic, but which we must ensure don't continue to persist after it ends. Thanks so much for listening and to welcoming me today. Thank you very much, Dr. Francis. The floor is open now for any questions. We have about 4 to 5 minutes remaining for this presentation to take any questions. Feel free to put them in the chat or raise your hand. Okay, so allow me to ask a question, Dr. Francis, as time is going. As someone who works with information and now learning about data, your work seems extremely interesting. And I just have one question. In terms of your contextualizing and translating evidence, and keeping that triangle in mind, and when you apply your programs across the world, can you talk about 1 or 2 challenges that you may have faced? Because this sometimes using data and evidence is new, especially to us out here in the Caribbean and probably Latin America. So can you just discuss for us, or just talk about maybe one challenge that you would have faced, or challenges, or maybe there's a common theme in terms of contextualizing and translating that evidence and that synthesis as part of the triangle? Thanks, Sonia. What a great question. I think, as I've said, we recognize, of course, the importance of context. And Florenzio's comments about the different situations of education systems in different countries are very pertinent here. There are differences in resources, but also different sort of cultural approaches, capacity issues. We see those issues, not just between countries, but certainly within countries as well. It's important for me to say that even in the English context, 10 years ago, RCTs, these randomized controlled trials, were quite new in the English context. And therefore, we had to really take some time to see that development across different university departments and so forth in raising capacity. So I would say that in terms of some of the issues that you're mentioning about data, about capacity to facilitate methodology, these aren't just between country issues. I think we all face issues in relation to sharing this knowledge and the capacity that can support that knowledge as well. Likewise, as I say, context is clearly important, but that's why I think there is an open invitation. We have so much to learn from other contexts too. We can learn mutually, and by using studies from different countries to inform this toolkit, we'll really have a global collective approach, which ensures that
evidence is relevant to everyone and isn't Eurocentric or led by, you know, OECD leading nations. Okay, thank you for that. Extremely interesting data and information. You know, it exists, we generate it every day, and sometimes we ignore it and we don't know what to do with it. Spot on. So thank you for that. Extremely interesting presentation. You encouraged me to do some probably certification in data management, which I think I need to get started soon. So we want to thank Dr. Francis today for her enlightening and very interesting presentation. And Dr. Francis, we know you have to leave, and I know it's probably evening time in your neck of the woods. So thank you again for giving your time and your expertise. We definitely look forward to hearing more from you. And I hope as being part of this hub that Suma, as Suma is here, that we'll be working with you to get this probably going, especially in our OECS Eastern Caribbean region. So thank you for that, Dr. Francis. Okay, so thanks for the warm welcome. Sonia, just maybe before Dr. Francis has to leave, maybe we could take a picture of all of us if you can turn on your cameras. All of you could turn on your cameras, would be a good moment, and then we continue. Es un agrado ver todas las caras al mismo tiempo. Ok, muchas gracias. De todas maneras, igual tenemos algunas fotografías de ustedes. Thank you. Thank you, Dr. Francis. Sonia, Thanks please. again. okay, back to me, Raul. Yes, okay, all right. So we move right along to our second speaker. Allow me to introduce Rafael Carrasco, who is our Deputy Director of SUMA. He is currently also a member of the Board of Directors of the National Agency for the Quality of Education for the Government of Chile. He has worked for 8 years in the Ministry of Education in various positions, such as Head of Development of the National System for Measuring the Quality of Education, and then as the head of the technical team of the minister and deputy ministers in charge of design and development of various educational policies. Most prominently, the law on additional financing for the most vulnerable students in the country. He has also been a lecturer at Stanford University and Alberto Hurtado University. Rafael is very qualified as well as he has 2 master's degrees, a civil and industrial engineer with a master's degree in economics from the University of Chile and a master's degree in international comparative education, and also a PhD in education from Stanford University. So allow me to introduce Rafael Carrasco from SUMA. Rafael, the floor is yours. Gracias, Sonia, por la introducción y por la bienvenida. La verdad es un agrado y un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Así que muy buenos días a todas y a todos. Y voy a compartir pantalla para la presentación. Un segundo. Compartir pantalla aquí, pantalla completa. Ahí me dicen si, Sonia, si se ve correctamente. Muchas gracias. Entonces, bueno, vuelvo a dar las gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. La presentación que voy a hacer ahora complementa de alguna manera lo que nos acaba de compartir Becky Francis, ¿no es cierto?, de nuestros socios y partners del EEF Foundation. La idea es compartir con ustedes parte de nuestras experiencias y aprendizajes respecto
al uso y de evidencias a propósito de toma de decisiones a nivel de política y a nivel de práctica, especialmente en relación a lo que estamos viviendo hoy día respecto a una situación realmente desafiante a nivel global. Y como bien decía también Javier al comienzo, es algo que realmente nos ha hecho recordar de que estamos todos mucho más interrelacionados y mucho más comunicados de lo que habitualmente creemos, y también ha abierto una tremenda oportunidad y necesidad realmente de trabajar juntos para resolver los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, quisiera introducir de alguna manera mi presentación, recordando que el sistema educativo en general es un sistema que está en permanente tensión y desafío. O sea, todo el tiempo nos preguntamos como parte de los sistemas qué hemos logrado, qué necesitamos consolidar, hacia dónde podemos avanzar. Y también, de alguna manera, cómo estamos respecto a otros estados, quizás en la región, en nuestro barrio, o en el resto del mundo. ¿Sí? Y esto, dado el rol estratégico que juega la educación en el desarrollo de diversas dimensiones, desde fisiológica, a propósito de la alimentación que damos en muchas de nuestras escuelas, de las dimensiones cognitivas, obviamente, afectivas, sociales, etc. Y también por las implicancias múltiples que tiene nuestro sistema educativo en la construcción social, en nuestro desarrollo económico, cívico, político, en la protección y desarrollo cultural, en fin, el desarrollo de nuestras naciones, ¿no es cierto?, y nuestro futuro. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y esa es una tensión permanente, que además ahora se le agrega algo que nos ha tensionado inéditamente desde quizás décadas, y si no siglos en algunos casos, respecto a una pandemia de carácter global, que ha desafiado obviamente nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas políticos, nuestras economías están fuertemente tocadas por todo lo que está pasando, y por supuesto nuestros sistemas educativos, a propósito de las dimensiones más evidentes, ¿no es cierto?, de escuelas cerradas, en algunos casos también abandono escolar, comunidades educativas y nuestros propios gobiernos haciendo esfuerzos históricos por hacer frente a este proceso y tratar de resguardar de la mejor manera posible todo lo que estamos viviendo, y además nuestros estudiantes, sus familias, de manera de resguardar los procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, que están siendo fuertemente alterados en todas sus dimensiones. Y al respecto ahí podemos hablar de, por un lado, de amenazas, en sentido muy a propósito de esta situación, un retroceso del desarrollo en múltiples dimensiones y al mismo tiempo una exacerbación de desigualdades que ya existían a propósito de dimensiones socioeconómicas, culturales, etc. Pero al mismo tiempo hay una serie de oportunidades a propósito de repensar o remirar nuestros sistemas escolares, por ejemplo, a propósito de lo que es el aprendizaje a distancia, a propósito de colaborar entre distintos actores, distintas áreas, regiones, países, que quizás antes no colaboraban. Y otro tema a propósito de la relevancia de las dimensiones que antes estaban más ocultas, como por ejemplo la socioemocionalidad, que hoy día es una cosa emergente en todos nuestros sistemas educativos. Entonces, tomando eso como, quisiera simplemente hacer muy brevemente referencia a un estudio reciente que apareció hace algunos días sobre Estados Unidos, a propósito de estudiantes de primero a sexto grado, que involucra a más de 1 millón de estudiantes en 40 estados, y yo creo que ilustra el tipo de dimensiones que van a ir emergiendo a propósito de esta pandemia. Dentro de los estudiantes que participaron en las evaluaciones, ¿no es cierto?, a propósito del periodo de pandemia, entre marzo del año pasado y mayo de este año, estamos hablando de 10 meses de escuela, bueno, se está observando que en matemáticas hay en promedio unos 5 meses de retraso, o sea, como que estamos hablando de un país donde las cosas funcionan relativamente bien, la mitad del tiempo de alguna manera perdido respecto a la experiencia educativa. Pero lo que es más serio, los alumnos con más desventaja, además del retraso histórico que ellos han tenido, han aumentado en 7 meses ese retraso. O sea, el impacto ha sido tremendo. O sea, entonces no solamente hay un proceso de conjunto, sino que además una ampliación de las desigualdades. Y eso gráficamente uno podría ponerlo, por ejemplo, que si uno pusiera
una escala de nivel de aprendizaje, cualquier casi dimensión de desarrollo cognitivo escolar, donde hay alguna distribución de estos aprendizajes. Bueno, lo que ha generado la pandemia es un desfase, un movimiento completo de la distribución hacia atrás en varios meses, y quizás en algunos casos hasta quizás años, y al mismo tiempo una exacerbación de las desigualdades, ¿no es cierto?, sobre todo afectando a las poblaciones más vulnerables. Entonces, como consecuencia de esto, lo que era antes una necesidad importante, ahora es una necesidad imperiosa, una urgencia de actuar, que se ha hecho mucho mayor respecto, en primer lugar, de normalizar nuestra situación escolar, lo que sea que signifique, aunque las cosas probablemente nunca más vuelvan a ser como han sido hasta ahora, entonces una nueva normalidad, y por supuesto reparar las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esa pregunta se hace mucho más imperiosa, ¿no? Y acá quiero continuar la presentación compartiendo con ustedes algunas de las medidas que se están tomando en distintos lugares. Ha significado esto canalizar recursos y esfuerzos a una mayor inversión en el ámbito educativo, allá donde ha sido posible, una focalización respecto a aquellas poblaciones que han sido vistas más afectadas. Se ha trabajado también a propósito de adaptaciones pedagógicas y curriculares, de manera de facilitar y enfatizar las herramientas que tienen más potencia en el ámbito del aprendizaje escolar. También en preparar a docentes a propósito de todo lo que está ocurriendo, no solamente el ámbito educativo cognitivo, sino que todo lo que es el soporte de las comunidades escolares, ámbitos como hablábamos, socioemocionales. También esfuerzos muy grandes en infraestructura focalizados en ámbitos de conectividad y tecnología, acceso a páginas web, materiales, computadores allá donde es posible, un poco mejor conexión hacia las escuelas. Potenciamiento también de alianzas y articulaciones entre actores, sistema de salud, sistema escolar, entre tratar de contacto con las familias, y también elementos de monitoreo y evaluación muy importantes para ir viendo cómo está evolucionando todo el proceso, el nivel de contacto que tenemos, el ausentismo, abandono, fortalecimiento también de relaciones con la familia. Entonces, este conjunto de cosas que han estado pasando en distintas partes, ¿no es cierto?, del mundo, a propósito de lo que nos está desafiando como pandemia. Y ustedes, por supuesto, todos los que estamos acá, nosotros hemos estado desarrollando esfuerzos también en nuestros propios sistemas educativos, en nuestras comunidades. Estuvimos revisando ayer un poco, como nota, ¿no es cierto?, las distintas plataformas que ustedes han estado fortaleciendo. Entiendo que han estado también generando, potenciando, ¿no es cierto?, lo que es el apoyo a los docentes, ¿no es cierto?, con materiales, con conexiones, etcétera, un esfuerzo que estamos haciendo todos como países, como comunidades escolares. En este contexto, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos orientar lo que estamos haciendo respecto a qué podemos aprender de otros? Y por supuesto que esto genera tensiones entre lo que es global y lo que es local. La pregunta es, ¿por qué lo que funcionó allá nos va a servir acá? Pero por otro lado, siempre son bienvenidas orientaciones a las cuales apoyarnos, ¿no? Y no partir desde cero. Entonces, el desafío es cómo conectamos los aprendizajes globales con la práctica local, ¿cierto? Y nosotros quizás compartir con ustedes un modelo que trabajamos desde Suma, que tiene que ver con acercar o conectar estos conocimientos en distintas etapas de alguna manera. Primero, identificando brechas y nuevos críticos que son relevantes de abordar y sobre los cuales podríamos apoyarnos en lo que están haciendo en otras partes del mundo. Segundo, en mapear y sistematizar, traducir, no el sentido del idioma, sino que del lenguaje, desde el mundo a veces más académico, hacia el mundo de la toma de decisiones, tanto a nivel de política como de escuelas, que es un lenguaje muy distinto al lenguaje habitualmente que se maneja en la investigación. También la importancia de innovar en espacios concretos, o sea, esto que es teoría, que ha funcionado, bueno, cómo se adapta y se aplica en nuestras propias realidades. Y lo muy importante de cómo trabajamos en red, colaborando, cómo compartimos y comunicamos y trabajamos para potenciar cosas y lograr cosas que cada uno por separado no podríamos tener. Y este esfuerzo que estamos teniendo hoy día, para vos y toda esta reunión, y todo lo que se está haciendo en KICS, ¿no es cierto?, en el cual esta red que somos parte es muy, muy relevante en ese sentido.
Entonces, volviendo a el tipo de medidas que estamos realizando, quisiera hacer un pequeño foco respecto a las adaptaciones pedagógicas y curriculares y la formación docente, a la luz de lo siguiente, que básicamente la pregunta que estamos abordando es cómo podemos de alguna manera acelerar y potenciar los recursos y esfuerzos que tenemos disponibles y que podemos canalizar en la educación para que rindan y potencien de alguna manera lo que estamos haciendo. La idea de cómo eficientar lo que estamos trabajando en nuestros esfuerzos y recursos. Eso tiene que ver con qué tipo de contenidos podemos trabajar, y ahí es muy importante identificar lo esencial de lo esencial, trabajar en lo que se llama la priorización curricular, y la pedagogía, el cómo de alguna manera se trabaja en este tipo de contenidos. Y ahí señalar que hay un grupo de estrategias pedagógicas que sistemáticamente destacan en distintas partes del mundo, en distintos niveles educativos, distintos contextos, como tremendamente potentes para acelerar el aprendizaje. Y si uno observa y toma partido de lo que nos conversaba, ¿no es cierto?, Becky, respecto a la evidencia que han recogido como IEF, ¿no es cierto?, uno puede observar que hay unas 4 o 5 estrategias que son tremendamente potentes para acelerar en varios meses al año lo que es el aprendizaje escolar. La retroalimentación formativa, la metacognición, la colaboración, la enseñanza proximal en sentido vygotskiano y el desarrollo socioemocional, entre otras. Quiero hacer un breve respecto a el impacto prometedor. Cuando uno habla de que uno puede acelerar un aprendizaje en un mes al año, varias de estas prácticas pueden acelerar en 2, en 3 o más meses al año. Bueno, ¿eso qué significa? Que en un proceso de 8 años de escolaridad, como tienen buena parte de nuestros países, algunos llegan un poco menos, algunos 12 años, ¿no es cierto?, significa que podemos acelerar quizás en un año extra de escolaridad. Entonces, si hablamos de estrategias que pueden ser en más que eso, el impacto puede ser tremendamente potente. Y la duda es si es que será verdad este tipo de cosas en nuestra propia realidad. Bueno, y esa es una pregunta muy importante que nos hacemos, ¿no es cierto?, desde todo lo que es nuestra propia región. Y ahí entonces es muy importante identificar cómo lo han hecho otros, adaptarlo a nuestras propias realidades, probar y evaluar si esto es cierto, y difundir y escalar estos aprendizajes. Y compartir muy brevemente una experiencia concreta que hemos trabajado nosotros a propósito del norte de Chile, en Arica, que es un programa que se llama Chaca, en el cual, tomando como punto de partida esta evidencia global de la importancia de ciertas prácticas como la metacognición y colaboración, buscamos qué programas en el mundo estaban trabajando en este tipo de prácticas concretamente con comunidades por largos periodos de tiempo. Identificamos varias alternativas y finalmente nos contactamos con una serie de programas muy interesantes en Israel. Visitamos, chequeamos qué tipo de programas tenían, vimos que habían sido fuertemente respaldados por la OECD, y desarrollamos un acuerdo con ellos para intentar probar algo de lo que ellos estaban haciendo en Israel, pero en una realidad latinoamericana y con comunidades altamente vulnerables. Estamos trabajando en este programa, a propósito, se entenderá, estamos en todo el contexto de pandemia, y bueno, y hoy día estamos trabajando con comunidades de escuelas altamente vulnerables, trabajando con nuestros docentes en un contexto virtual fuertemente, pero también presencial, apoyándonos en estas guías formativas que nos compartía Becky, Lief, en otras guías que hemos desarrollado nosotros, y tratando de generar espacios de transformación escolar en los cuales nuestros docentes vayan diseñando estrategias apoyadas en estos conceptos de colaboración, metacognición, retroalimentación, probándolas en aulas hoy día fuertemente virtuales, aunque algunas también presenciales, analizando lo que ocurre, adaptando y finalmente creando ciclos de mejoramiento, ¿sí? Entonces, esta es una experiencia muy breve de cosas que estamos realizando a propósito de conectar la evidencia global con la práctica, los programas también que han sido exitosos a nivel global y cómo lo acomodamos a nuestras prácticas locales. Y la pregunta entonces ahora no es solamente si podemos aprender, sino que cómo podemos aprender de otros. Y ahí, bueno, hay que considerar que podemos considerar acciones a distintos plazos. Hay acciones rápidas, eventualmente a propósito de estrategias, cómo adaptamos algunas de estas estrategias, algunas son muy simples, otras son más complejas, algunas promisorios, y cómo trabajamos esto con nuestras comunidades escolares.
Hay también adaptaciones y contextualizaciones de mediano plazo, que probablemente tienen que acompañarse también de evaluaciones de cómo está ocurriendo esto, qué está funcionando, qué no, ajustando. Y por supuesto que podemos pensar en políticas de mediano y largo plazo, de cómo incorporamos algunas de estas prácticas y estrategias, ¿no es cierto?, en nuestros sistemas de manera mucho más consolidada y con proyección de más largo plazo, que estamos hablando de palabras un poco mayores, ¿no? Pero es necesario ir partiendo en esta graduación de consideraciones de distintos tiempos. Y también es importante considerar cómo esto afecta y se actúa desde distintos actores, ¿no es cierto? Tenemos desde nuestros ministerios la importancia de generar materiales y guías de apoyo, por ejemplo, en estos ámbitos, formación y formación docente informada en estas prácticas. O sea, si estas prácticas hacen la diferencia que el IEF ha detectado que generan, basado en cientos de estudios a nivel global, en todas distintas partes, bueno, el potencial de esto es enorme de transformación de nuestros estudiantes. Estamos hablando de años de avance, aceleramiento en el aprendizaje de nuestros estudiantes, en lo que es en su proceso formativo completo, ¿no? También, por supuesto, la generación de programas y planes de recuperación escolar en un contexto de COVID que nos va a acompañar en sus consecuencias por lo menos en varios años. Apoyar e informar también iniciativas locales. También desde nuestras facultades, eventualmente, y estamos haciendo eso en el caso de Chile y en otros lugares también en el Caribe, de revisar y ajustar los planes formativos iniciales y en servicio, a propósito de este tipo de prácticas. También desde nuestros magisterios, comunidades docentes y directivas, promoción de la formación y uso de estas prácticas, y también nuestros centros de investigación en cuanto a identificar experiencias con potencial, adaptarlas y evaluar estas estrategias. Sobre todo, mancomunar, sumar esfuerzos entre nuestros gobiernos, nuestros magisterios y nuestros centros de investigación. Y casi ya finalmente, para ir cerrando, bueno, la pregunta es cómo trabajamos esto en red, ¿no es cierto? Y acá lo primero es lo que estamos haciendo hoy día, es dialogar, generar espacios para poder identificar necesidades y oportunidades comunes, poner en común conocimientos, acciones y herramientas que estamos desarrollando, compartir, por lo cual requerimos mecanismos de colaboración. De nuevo, este espacio de KICS es un tremendo espacio, y por qué no, actuar conjuntamente, identificar, adaptar, diseñar, probar y evaluar este tipo de estrategias. Entonces, para finalizar nomás, como conclusión, hoy día estamos más desafiados que nunca. Tenemos un problema de rezago y exacerbación de las desigualdades en nuestras comunidades. Podemos aprender de otros lugares con cautela, pero tenemos mucho que aprender, podemos ahorrar mucho tiempo al tomar aprendizaje de otros lugares, y eso es lo que el IEF nos comparte, y nosotros también estamos tratando de compartir con ustedes, ¿no es cierto? Hay acciones de corto, medio y largo plazo, y el trabajo en red y la colaboración es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Thank you to everyone, and merci. Dejo de compartir. And thank you. Yes, and thank you very much, Raphael, for giving us a very broad glimpse and understanding of how the Chilean government has handled education within this pandemic, and you know, the future work that you all have been exposed to, or will be exposed to, sorry, because we know this pandemic has certainly put a magnifying glass on a lot of things that may have not been working, and it's certainly time to get it right for the sake of our students. Okay, so certainly eye-opening and very thought-provoking, and you know, we think about what's going on in our individual regions and countries as well. Okay, so we're going to move right along to the next presenter, and our last presenter. And just a reminder for all our participants, you have your questions, post them in the chat. I will pull them out. If you have questions, you can raise your hand as well when we get to that Q&A session. Okay, so moving right along, I would like to introduce you to our last speaker, but certainly not least, Senor Roosbel Hernandez Rodriguez. I hope I got the name pronunciation correct. He is the director of the Institute of Educational and Social Research and Evaluation of the Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. He has experience in the field of educational and social research for 25 years.
conducting studies for national and international organizations, as well as working in management positions in public universities, Ministry of Education, and projects funded by international donors in Honduras. He has worked as a teacher in various undergraduate and graduate programs, both master's and doctoral, in public and private universities in Honduras. He has an undergraduate degree in mathematics with orientation in computer science from Honduras, a Master of Science in Economic Policy with emphasis in ecological economics from Costa Rica, and a PhD in economics from Germany. So I open the floor to Roosbel, and please open your ears to Roosbel. Muchas gracias, Sonia, y a todos los colegas que estamos aquí reunidos. Ya hemos visto las dos presentaciones con un enfoque derivado de prácticas, de aulas y de espacios curriculares. Ahora yo me voy a enfocar en lo que estamos haciendo como universidad acá en el país, principalmente en la generación y difusión de evidencia para generar una mejor toma de decisiones en el sector educativo de Honduras. Este es un desafío permanente y en todos los países. Y en ese sentido, voy a partir de los distintos modelos de uso que Carol Weiss plantea acerca de cómo se debe hacer difusión y cómo se genera ese uso de la información científica derivada de investigaciones. Hay otros modelos, por supuesto la UNESCO tiene otros modelos y otros autores, pero esta autora plantea estos 6 tipos de uso de la información. El primero, no me voy a detener en todos por el tiempo, pero el primero es el ideal, el que quisiéramos todos los investigadores que se generara y que se realizara un modelo lineal en donde se hace la investigación y prácticamente esas recomendaciones o enseñanzas derivadas de las investigaciones se visualizan en el diseño de políticas educativas a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro. Eso es lo ideal, pero eso es lo que menos sucede con las investigaciones. Lo normal es que se hacen las investigaciones, las distintas universidades generamos información y terminan en un anaquel o en una revista científica, que eso es valioso, pero hay poco impacto en el uso por parte de los tomadores de decisiones, en este caso del sector educativo. El modelo interactivo que está ahí como número 3 es donde se genera ese diálogo permanente entre los investigadores, entre los tomadores de decisiones y entre los brokers, que en este caso particular nuestro son los asesores de las autoridades educativas, son los asesores de los ministros que hacen esa intermediación entre lo derivado de una investigación con un lenguaje técnico y la información que el tomador de decisiones necesita. Pero ese modelo interactivo también, digamos, eso es un permanente diálogo. Me paso al número 6 y ustedes podrán explorar un poco más sobre estos modelos de uso. El modelo 6, modelo iluminativo, es el modelo de uso que la información se genera, la información se difunde, la información se pone al servicio de la comunidad educativa, se pone en manos de los medios de comunicación para ir iluminando, para ir ilustrando, para ir presionando, para ir permeando a la sociedad acerca de la importancia de generar cambios, acerca de la importancia de tomar decisiones de manera informada. Este modelo iluminativo, la información se usa en el mediano y largo plazo para poder tener ese impacto en la toma de decisiones particularmente hablando. Pues bien,
De ello, quisiera compartir entonces qué es lo que estamos haciendo como universidades y particularmente como mayor enfoque en la Universidad Pedagógica en cuanto a la generación y difusión de evidencia para los tomadores de decisiones en este caso particular, en la Secretaría de Educación o en los proyectos educativos o en los cooperantes que también son usuarios de información científica. Hemos estado generando a partir en este contexto de pandemia estudios sobre y para el sistema educativo en este contexto de la pandemia. En Honduras, el sistema educativo público y privado se cerró a finales de marzo. A finales de marzo del 2020 se cerraron todas las aulas de todo el país. E inmediatamente, como universidad, generamos una investigación consultando a los docentes. Si en ese mes, un mes y medio que estaba transcurriendo, estaban generando esa comunicación con los estudiantes. Se indagó sobre distintos tópicos, cómo se sentían frente al COVID los docentes y se consultó a alrededor de 32,000 de los 55,000, 60,000 docentes que trabajan en el sistema público privado. Se indagó, pero más que ello, esta investigación en el modelo interactivo se interactuó con los tomadores de decisiones, se generó reuniones de trabajo con la Secretaría de Educación, con la alta gerencia y con, digamos, el nivel desconcentrado, con directores de centros educativos, con los medios de comunicación, con los cooperantes, para hacerles ver qué es lo que estaba pasando y visualizar algunos escenarios para el futuro, como una oportunidad de mejora en ese contexto de cierre de los centros educativos. También en ese mismo contexto, y un par de meses después, generamos esta otra investigación que consultamos ahora ya no a los docentes, sino a los padres y madres de familia, sobre las dificultades que estaban teniendo en el sistema, en esa comunicación de docentes con sus hijos, en este caso los estudiantes, y otros tópicos sobre elementos socioemocionales de los estudiantes. Aquí pues se consultó alrededor de 57,000 padres y madres de familia y se generaron algunas lecciones que fueron compartidas en diálogos permanentes con las autoridades educativas, con sindicatos magisteriales o sindicatos docentes, con los cooperantes. Se generó y se hizo difusión masiva de esta información, entendiendo qué es lo que estaba pasando en ese contexto de pandemia. Primero con los docentes, luego con los padres y madres y luego otro estudio con los estudiantes del tercer ciclo de educación básica y del nivel medio. Se hizo una consulta que esta investigación en la primera etapa se consultó a finales de septiembre, octubre del 2020 y ahorita en este mes de julio se consultó como otro elemento, otra etapa comparativa de qué es lo que ha estado ocurriendo en este tiempo de pandemia, cómo se sentían el año pasado, cómo se sienten los estudiantes, cómo están trabajando ese aspecto socioemocional sus padres, cómo se sienten en esa amenaza de pandemia, cómo visualizan el aprendizaje que están obteniendo. Y ya dentro de un par de semanas tendremos ese estudio que compartiremos con la Secretaría de Educación. Evidentemente también otro elemento importante de difusión y uso en ese modelo interactivo de la información, según Carol Weiss, hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación, con SUMA, bajo este modelo generando esta investigación, adaptación y escalamiento de enfoque de desarrollo profesional docente en Honduras. 2020-2022. En este proceso de estos 2 años se está haciendo este proyecto. La Universidad Pedagógica está en el papel de hacer investigación conjunta con los tomadores de decisiones de la Secretaría de Educación,
las autoridades encargadas de la formación permanente de docentes y otros actores. Entonces, estamos en ese modelo interactivo generando y viendo cómo se usa la información. Ahora bien, eso es en generación y uso de investigaciones. Pero también las universidades hemos estado revisando y ajustando planes nacionales para contextualizarlo en el contexto de la pandemia y pospandemia. Y en ese sentido, a finales del año pasado, generamos, junto con la otra universidad pública, la Universidad Nacional, nosotros somos la UPNFM, y junto a todas las universidades privadas que ahí dice ANUPRI, que es la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, y la Alianza de los Medios de Comunicación, nos sentamos a revisar el plan estratégico del sector educativo para priorizar qué es lo que se debería estar estableciendo de cara a estos años y en el marco de la pandemia, que ha generado cambios fuertes y que debe generar cambios fuertes también para las políticas educativas. Y esto, de igual manera, se hizo y se interactuó con el ministro, con las autoridades educativas para dárselas a conocer y ver cómo empujamos esa priorización del plan estratégico del sector educativo, adaptándolo a este contexto de la pandemia. Ahora bien, también hemos elaborado herramientas para apoyar al sector educativo en la toma de decisiones. Voy a mostrar, por razones de tiempo, algunas de estas herramientas. Conjuntamente con una universidad privada, la UNITEC, y que tiene un observatorio del COVID y dengue, y nosotros como universidad pedagógica que tenemos el observatorio de la educación, generamos una plataforma de educación y salud que espero que me confirmen si se puede visualizar ahí, por favor. Si alguien le abre el micrófono y me confirma que está... Perfecto. Se ve perfecta la plataforma, Roosevelt. Ok, muchas gracias, Raúl. Entonces, esta plataforma la hemos elaborado, una plataforma de educación y COVID, para proveer información tanto a la Secretaría de Educación a nivel central como al nivel desconcentrado, como a las comunidades educativas. Hemos generado información derivada de estadísticas valiosas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, articulando, sobre todo, visualizando, digamos, en este caso, las tasas de casos confirmados de COVID por cada 100,000 habitantes. No me detendré, por supuesto, ustedes lo van a explorar. El índice de riesgo de que se abran o no los centros educativos en las comunidades, entendiendo la cantidad de casos de contagio de COVID y la cantidad de niños y jóvenes matriculados en un contexto hondureño que solo tenemos cerca del 1%, 1 o 2% de la población vacunada con doble dosis. Entonces, aquí uno puede visualizar claramente, me voy a detener en un departamento. Aquí se visualiza la cantidad de el municipio, cuál es el nivel de riesgo que tiene, riesgo de contagio, la cantidad de casos acumulados de COVID en el 2021, la cantidad de estudiantes matriculados y una relación de escolares por cuántos escolares hay en ese municipio o en esa región por cada caso confirmado de COVID. Aquí el color, pues usted lo visualiza. Esto aquí nos da un termómetro, un velocímetro de riesgo, verde que no hay mucho riesgo, amarillo que está en riesgo moderado y el rojo que es un riesgo alto de retornar a los centros educativos. Se generó también una ficha de evaluación, pero bien, ustedes pueden explorar esta plataforma porque hay otros elementos importantes de contexto, de cuántos docentes hay en cada centro educativo de cara a la planificación de la vacunación, a la planificación del retorno a clases
Entonces, esto se ha estado haciendo. También esta otra organización, dándole seguimiento a nuestra plataforma, generó también una cuantificación de cuántas vacunas se deben llevar a los centros educativos para poder retornar a clases. Ahora, esto se presentó en el mes de febrero, se lo entregamos al ministro, lo socializaron con todos los directores departamentales de educación, los directores regionales y municipales, y precisamente hace una semana, se ha contemplado que en aquellos municipios que esta plataforma y otros actores hemos estado generando información, estos municipios donde menos casos de COVID hay, podrían volver a clases. De tal manera que esta noticia, esta es página de la Secretaría de Educación, 29 de julio, hace unos días, el ministro en cadena nacional planteó que se va a retornar a los centros educativos de manera voluntaria, entendiendo que los docentes todos deben estar vacunados, entendiendo de que deben haber medidas de bioseguridad adecuadas, entendiendo que debe haber un consenso a nivel comunitario. Pero bien, la clave aquí es que hemos estado generando, y en esa forma de interacción con las autoridades educativas y de manera iluminativa, llevando esto a los medios de comunicación, se ha estado visualizando la pertinencia o no de retorno a clases. En el otro elemento, también queremos compartir que el Observatorio de la Educación hemos estado trabajando en una plataforma en donde ustedes también, ahí se les va a compartir la presentación y ahí están los links. Aquí generamos información valiosa para los departamentos, para los municipios, sobre cobertura, sobre los distintos indicadores educativos, y les decimos cuán lejos o cuán cerca o si están encima de las metas educativas del país. Bien. Ahora, terminaré entonces planteando que también hemos estado como universidades, como universidad pedagógica, haciendo difusión permanente de información y análisis estadístico, elementos contextualizados de manera semanal. De manera semanal estamos llevando información a los distintos medios de comunicación, televisiva, radial, electrónica, impresa, buscando precisamente ese uso iluminativo, ese uso ilustrativo de la información para poder incidir, para poder proveer a los tomadores de decisiones del sistema educativo hondureño y que se puedan generar políticas educativas, como bien lo dije, a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro, de manera informada. Sin duda que esto se ha estado haciendo semanal. Ahora, finalizo con esto, planteando que esta difusión de evidencia a nivel de las universidades, a nivel de los países, es un gran desafío. Y las universidades, y en este caso particular, en alianza con universidades públicas y algunas privadas, hemos estado generando información. Y la universidad pedagógica, como formadora de docente, como la universidad que está dedicada estrictamente al campo educativo, a formación de docentes en el campo educativo en las distintas áreas, los últimos años han sido valiosos, hemos estado fortaleciendo ese papel, esa sinergia, esa comunicación, interacción con los tomadores de decisiones para que se generen esas políticas. Evidentemente falta mucho porque hay desafíos fuertes. Por un lado, los cambios permanentes de autoridades educativas afecta, pero por otro lado también es complejo cuando se provee información independiente y entonces siempre hay un sector que cree que se está haciendo para dañar a un X sector, X funcionario, y hay otros actores también en este mapa político educativo fuerte que se visualiza siempre en los países, los sindicatos docentes, pero falta todavía para poder
decir que la información que se provee se está usando de la manera adecuada, y ese es el desafío permanente que nosotros tenemos. Pero estamos dando esos pasos, y los últimos años han sido, digamos, mucho más impactantes en esa sinergia de educación entre las autoridades educativas y la provisión de información por parte de los investigadores, en reuniones con los asesores o brokers, y en las reuniones también con los tomadores de decisiones. Desafíos fuertes, avances se están dando. Muchas gracias a todos por escucharme. Thank you indeed, Roosbel, for sharing and giving us a deeper understanding of what is going on in Honduras, and really giving us a peek into the iceberg and that universe of work that you all have undertaken, undertook. And I know I heard the word work a lot, you know, so I know it's a task, and I know probably a labor of love that you all have engaged in. So thank you for that. Okay, so I've asked participants to hold on just a few more minutes as we do a quick Q&A and then closing remarks, because we're over time. So thank you very much for all those who have stayed on. We know your time is precious. Your digital time is very, very precious, and we thank you for that. So what I will do now, I will just give a quick recap of the presentations we have had. Dr. Becky Francis, evidence-informed educational responses to the COVID-19 pandemic, and we know we have a theme going here. Dr. Carrasco, pandemic in Latin America and the Caribbean, what can we do to address its consequences on school learnings? And lastly but not least, Dr. Hernandez, generation and dissemination of evidence from universities for decision-making in the education sector in Honduras. So I'm going to start the ball rolling with, there's a question from Rosen Miron, and I think I have the name right. So I would like to pose this question to Dr. Hernandez at first, and of course, Dr. Carrasco, if you want, you can, give your thoughts as well. So the question is, how do you define the sample size for the research you are conducting? And this question is from Rosen Miron. I'm not sure of the jurisdiction person is from. How do you define the sample size for the research you are conducting? Dr. Hernandez, you can start us off. Es importante plantear de que los muestreos que hemos estado haciendo no son muestreos totalmente probabilísticos, por un elemento importante que es el sesgo de quienes tienen acceso a conectividad. Dado que estos estudios, principalmente en el caso de los padres y madres de familia, no ha sido, digamos, no todos tienen acceso a Internet. Entonces se ha generado un muestreo, digamos, con el sesgo de aquellos que tienen el Internet accesible a ellos. En el caso de los estudiantes sí hemos conseguido, digamos, y en el caso de algunos docentes, los números telefónicos, si se está haciendo, digamos, más llamadas particulares a ellos, pero sí, todavía tenemos una zona del país que no hay acceso telefónico, inclusive. En las zonas fronterizas no hay ni teléfono ni tampoco hay Internet. En el caso de las líneas telefónicas son más del país vecino, El Salvador. Entonces, insisto, son muestras, son cuestionarios online con aquellos que tienen acceso a Internet o acceso a teléfono, en algunos casos llamándolos para aplicarles las encuestas. Okay, thank you for that, Dr. Hernandez. Okay, I'm not seeing any more questions in the chat, but I do have a question for Dr. Carrasco. And it's a question that given this pandemic, what could I say?
mode that we're in, I listened to all your presentation and all the presentations about the work that you all are doing and the work that has to be done. Do you think, Dr. Carrasco, that at this time your stakeholders, sorry, the persons you have to work with, your teachers, your principals, and probably other organizations across your country, is there any kickback or pushback, because we've been in this pandemic mode for more than 12 months, probably pushing 18 months. And there could be some tendency to tiredness, fatigue, because we're pushing this hamster's wheel, and we're going and we're working because of this pandemic. Has there been any pushback? Has there been any kickback, negative feedback from your stakeholders, and how have you handled it? That's my question. ¿Respondo inmediatamente, Sonia? ¿Sí? Sí, a ver, creo que es una pregunta muy interesante porque la verdad es que la pandemia nos ha desafiado en múltiples dimensiones y efectivamente hay un cansancio y un agotamiento. Yo creo que la pandemia nos ha puesto al límite como seres, como personas, como organizaciones, como instituciones, ¿no? Entonces, por un lado, sí, creo que hay dos fuerzas. Por un lado hay por favor, no nos pidan nada más, ¿no es cierto? Y por otro lado, necesitamos espacios de escucha y de conversación que son sumamente importantes. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es balancear estas transformaciones y estos como empujes a hacer cosas distintas, entendiendo que hay un tremendo valor en un espacio de dialogar, conversar, reflexionar, escucharnos mutuamente, ¿no es cierto? Y pensar juntos en abordar esto, porque yo creo que una de las grandes cosas que ha traído la pandemia también es mucho aislamiento, mucho sentirse solos en muchos sentidos. Entonces, estos espacios también son muy valorados a propósito, estas conversaciones a propósito de no estar solos en este temporal. Entonces, el gran tema es ir balanceando, pedir cosas distintas a las comunidades, al gobierno, a los actores, ¿no es cierto? Por otro lado, también tomar esto como espacios de estar juntos, trabajar juntos y, de alguna manera, pensar soluciones. Entonces, estamos en ese balance, yo creo que es muy importante, pero como tú bien dices, hay un cansancio, pero también hay una necesidad muy fuerte que también es una oportunidad muy potente. Okay, thank you for that, Dr. Carrasco. I see there's another question from Rosen Miron, and while I wait on a translation, because I know a little French, but I still don't want to get it wrong, I have a question for Dr. Hernandez. Okay, Dr. Hernandez, to what extent does the university work with policymakers to build capacities in using data for decision making? And I'll repeat the question, and it's a little mouthful. To what extent does the university and the universities work with policymakers to build capacities in using data for decision making? Bueno, entendiendo la palabra legisladores con las autoridades educativas, porque legisladores normalmente los tenemos los diputados en el Congreso, pero si es Secretaría de Educación, a lo largo de los años, de los últimos 10, 15 años, hemos estado en un convenio con la universidad, con la Secretaría de Educación. Previamente, en el marco del Plan Educación para Todos, o Plan EFA, se generó un convenio de formación de personal técnico de la Secretaría de Educación a nivel de central y a nivel desconcentrado para darles formación a nivel de posgrados, a nivel de maestrías, a nivel de maestrías distintas en investigación educativa, en gestión de la educación,
en formación de formadores, y todavía, digamos, permanece ese vínculo con la Secretaría de Educación en la formación del recurso humano con posgrado, y ahí pues evidentemente está el componente fuerte de la investigación, y este personal valioso que tiene la Secretaría de Educación se ha ido formando, y entonces cada vez más importancia se le da a la información por parte del personal técnico. Claro, es oportuno siempre recordar de que a veces el personal técnico no es el que toma propiamente las decisiones, sino la alta gerencia, que en general son cargos políticos y puestos por los políticos. Entonces, ahí hay una ausencia de uso de esa información y esa forma adquirida, y la generación de políticas. Pero claro, entre mejor formado esté el recurso a nivel de investigación, de difusión, más fácil es que se genere la presión positiva para que los tomadores de decisiones de alta gerencia usen dicha investigación. Y en ese sentido, pues quiero recalcar que hemos estado formando al personal de las distintas instancias técnicas de la Secretaría de Educación, y lo seguimos haciendo bajo formato de convenios entre la Universidad Pedagógica y la Secretaría de Educación, tanto en formación docente, formación inicial y formación permanente, como también en vínculos de investigación, en vínculos de socialización de otros elementos importantes. Okay, thank you very much, Dr. Hernandez. Okay, as we wrap up here, I just have one more question for Dr. Carrasco. And I know I said before a question from Ross and Miron, but it's just a French translation of the same question, so apologies. So I learned a new word for sample for French. I have to look it up. So Dr. Carrasco, just one question for you, and then we wrap up. What keeps you motivated to do this type of work? If you can give us, like maybe a summary in 1 minute, because time is of the essence and time is going. What keeps you motivated to do this type of work in this environment? Tremenda pregunta, Sonia. Veamos qué puedo decir en 1 minuto, ¿no? Pero creo que lo que nos motiva a todas y todos, en cierta forma, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha desafiado a niveles que no imaginábamos, pero y al mismo tiempo ver la necesidad que está teniendo nuestro sistema educativo, ¿no? En todos sus niveles, ver lo que pasa en las escuelas, ¿no? Las comunidades educativas, cómo están trabajando con un sacrificio, con una generosidad, con un esfuerzo que es realmente emocionante, y a todos niveles, o sea, escuelas que están colaborando, que antes no colaboraban, contacto entre las familias y las escuelas, en los equipos que me ha tocado ver con el Ministerio de Educación, con la Agencia de Calidad, todo realmente sumando energías y entendiendo que esto es una gran tarea, un gran desgaste, pero tenemos también una tremenda responsabilidad. Y yo creo que aprovecho también de hacer como el vínculo con esto. Creo que estas conversaciones que estamos teniendo acá, la posibilidad de sumar fuerzas, la posibilidad de trabajar juntos en cosas que quizás antes no trabajábamos, es tremendamente importante. O sea, todo eso yo creo que es lo que nos motiva a seguir, el estar juntos en esto y entender de que es un desafío inédito, pero que nuestros estudiantes, sus familias, nuestras comunidades realmente lo necesitan. Así que yo creo que eso es lo que me motiva a mí, nos motiva a todas las personas con las cuales uno comparte, y probablemente los que estamos acá todos estamos en este mismo barco, como decíamos, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias por la pregunta, Sonia, una pregunta distinta, pero toca el alma de lo que estamos haciendo probablemente. Yes, thank you, Dr. Carrasco. Yes, because it's a labor of love. Most people I know involved in education do it because they love to do it. And I can see that is evident today in the presentation and the wonderful morning that we have had. So I thank you very much for all the participation
from our speakers, Dr. Becky, Francis, Dr. Carrasco, and Dr. Hernandez. Thank you, participants, for staying on. We really do appreciate it. And my work here is done, so I now turn you over to Javier Luque, who is the country lead for GPE, the Global Partnership for Education, for some closing remarks. So I open the floor to Javier Luque. Thank you, Sonia, and thank everyone. I'm just going to be very brief. First, let me congratulate you and Kick Suma for organizing this webinar, and of course, all you participants from across Latin America, and especially from GPE member countries. I am very happy to see some members from El Salvador and Guatemala joining the meeting today, as they have just joined Suma. I mean, they just have joined KICS, and so it's great that they are being part of this new dynamic. And of course, we are very pleased on seeing how this group has been growing since our previous webinar, and that and that you have managed to do this in this context of COVID pandemic. But even more, I'm very pleased to see how this is helping you to deal with the challenges that the COVID pandemic has created in your countries. And again, I am very happy to see, especially some old friends as Roosevelt from Honduras, and very nice to see the application that you guys have developed. And of course, I'm looking forward to see from GPE to keep supporting this initiative, but also and of course to keep seeing a good initiative in the region as the one that Roosevelt presented, and that and make sure that our countries are aware and share knowledge. That's all from me now, and again, looking forward to participate in the next webinar, and congratulations for the excellent job. Thank you. Bueno, muchas gracias, Javier, y gracias a los tres presentadores. Tuvimos tres presentaciones excelentes que abordaron el tema del uso de la evidencia desde distintos ángulos. Podemos decir que la doctora Becky empezó con una mirada más global, después Rafael contó algunos de los desafíos que hay en relación al COVID, en los aprendizajes, y lo enfocó en un caso concreto como el de Chaca, y el doctor Hernández contó concretamente el caso de Honduras. En sí, yo lo que veo son dos modelos, uno en donde presentó Rafael Carrasco sobre adaptación de evidencia o de prácticas efectivas que funcionan en otro contexto a un contexto local, y el del doctor Roosevelt sobre generación de evidencia local y uso de esa evidencia a nivel local. Los dos podemos decir que presentan oportunidades para nosotros, para aprender, que es lo que estamos buscando en KICS. Creemos que, un poco lo que decía, me quedé con lo que decía Rafael en una de las diapositivas, ¿no? ¿Por qué lo que sirvió allá va a servir acá? Y yo pensaba, ¿por qué no? Y pensar desde ese lugar, digamos, estamos en un contexto excepcional de abundancia de datos en el mundo, y en un contexto excepcional de problemas en el mundo, entonces es oportuno aprovechar. Queremos que instancias como esta sirvan para eso. Sabemos que la existencia de evidencia no es garantía de que se use, ya ahí se dieron distintos ejemplos de trabajos en conjunto, incluso Roosevelt contó de un trabajo en formación de personal, y la idea es que nosotros desde KICS, y ustedes también en sus organizaciones, empiecen a promover más estos liderazgos y la generación de capacidades para que se use mucha de la evidencia que generamos nosotros, gracias también al apoyo de IDFC y de GPE, y también, bueno, Suma y OEX en sus contextos más generales. Así que gracias a los tres, gracias a ustedes por la participación.
queremos avisarles que en breve, el 1 de octubre, vamos a lanzar el segundo concurso de innovaciones educativas en la región. La idea es que organizaciones sin fines de lucro, universidades, sindicatos, escuelas presenten sus innovaciones en relación a distintas temáticas educativas. Van a ver las bases, en breve van a estar publicadas, va a estar abierto durante 2 meses el concurso, y van a poder presentarse iniciativas de cualquiera de los 10 países KICS. Así que esperamos que todos participen, que sus organizaciones participen, y que nos puedan ayudar con la difusión, porque realmente es importante. Va a haber premio monetario y premio digamos, de recursos humanos, va a haber apoyo en el trabajo, así que esperamos. Y bueno, como siempre, los esperamos en los próximos eventos de KICS. Gracias por todos a la participación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos, muy bueno verlos. Nos despedimos entonces.